a las neuropatías en general o al módulo de neuro en general, ¿sí? En cuanto a las afecciones de los nervios, que después con Vero también van a ver neuropatías y demás. Antes de arrancar con Parkinson, a ver, el Parkinson es una enfermedad degenerativa progresiva, ¿sí? Algo que no tenemos en cuenta y que siempre nos enfocamos y siempre vemos es la parte motriz solamente. Nos quedamos con que la persona está rígida, o con que tiene temblores, o con que tiene, bueno, todas las características que vamos a ver ahora. Y en realidad el Parkinson también eh, abarca mucho de la parte límbica. Y la parte límbica tiene que ver mucho con la parte de las emociones y con también funciones vegetativas o neurovegetativas, que a su vez tienen que ver con todos estos núcleos y todas estas flechitas que están acá en el gráfico que están viendo en este momento. Hacia estos lugares, yo si toco acá dibujo, no. ¿Cómo se hace? ¿Con este? Para que vean los de la casa. Ahí está. Bueno, a ver. Esto que ven acá, chicos, es el cuerpo estriado. El cuerpo estriado está formado por el putamen y el globo pálido, que son cerebros reptilianos, cerebros arcaicos, cerebros muy viejos en la evolución de la especie humana. Son cosas que están muy profundas en nuestro cerebro y es donde se guarda todo lo más reactivo de nosotros, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la supervivencia nuestra. Y esto que ven acá es el núcleo caudal, que es lo que recorre o que es lo que circunda al putamen y al globo pálido, y tienes esas estrías, por eso se llama cuerpo estriado, y desde este lugar y hacia este lugar, desde este lugar y hacia este lugar, llegan y salen muchas fibras nerviosas que lo que hacen es llevar y traer información muy arcaica. Y cuando digo arcaica no quiere decir de que sea el Homo sapiens con el garrote matando una lagartija, sino que tiene que ver con informaciones que nosotros las damos por hechas y las damos por sabidas, como por ejemplo la regulación del tono muscular, la regulación en la fineza de los movimientos, la regulación de los movimientos asociados, como por ejemplo el balanceo de los brazos mientras camino, o qué sé yo, un montón de cosas que nosotros ya las tenemos incorporadas y que no las pensamos, no las hacemos pensando, y que en ningún momento se nos ocurre que se nos va a perder eso. En realidad, cuando empezamos a tener problemas de dopamina, dopaminérgico, como es en el caso del Parkinson, muchas de esas funciones se ven alteradas, ¿sí? Desde la regulación del tono, que es lo que por ahí más bola le damos nosotros, o a lo que por ahí nos enfocamos un poco más, pero también tiene que ver con esa regulación del tono y esa regulación de movimientos asociados con la actitud que la persona va adoptando con el correr del tiempo, con el correr de los años y con la evolución de su enfermedad, la progresión de su enfermedad. Y también tiene que ver con reacciones o con, sí, reacciones neurovegetativas, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, como por ejemplo la digestión, como por ejemplo la sudoración y un montón de otras funciones que en una persona con Parkinson se ven alteradas, en mayor o en menor medida, pero se van a alterar en algún momento, ¿sí? Bueno, más de lo mismo, estas imágenes muestran exactamente lo mismo. Esta cosita que se ve acá chiquitita es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral no es la de las gargantas, ¿sí? No son las amígdalas de la defensa. La amígdala cerebral tiene mucho que ver con nuestras reacciones y, como digo, esta es la parte más antigua de nuestro cerebro. ¿Cuál es la parte, a ver, les pregunto, ¿cuál es la parte más nueva de nuestro cerebro? ¿Eh? Cerebelo, me dicen por acá. Corteza, me dicen por allá.
Y dentro de la corteza, la respuesta es la corteza. Dentro de la corteza, ¿qué parte es la más nueva? ¿En las casas? ¿Eh? La frontal. ¿Por qué con tanta timidez? Díganlo con ganas. La corteza frontal es la más nueva, es el neocórtex, es la nueva corteza y es a lo que le debemos la diferenciación que tenemos con un montón de otros eh, homínidos o con un montón de otras especies que están cercanas a nosotros. Nosotros tenemos una corteza prefrontal mucho más desarrollada, corteza frontal y prefrontal mucho más desarrollada, que es donde se piensan los movimientos, donde nace esa intención del movimiento asociado a una emoción, por eso hablábamos también un poco de la parte límbica, donde nace el movimiento y después el que ejecuta, que es la corteza frontal motora, que es donde se ejecuta. ¿Sí? Todas estas cosas se ven alteradas en un Parkinson. A ver si tengo más imágenes acá. Bueno, no, nada. Vamos a ir acá. Presentation. A ver ahí. Bueno, esto ya todos ustedes los tienen en esos apuntes que andan dando vueltas, así que síganlo desde sus apuntes y si les pinta tomar apunte de lo que pueda llegar a decir yo o si graban la clase o lo que sea que hagan, bueno, ténganlo en cuenta que esto es como un esqueleto de todo, ¿sí? Bueno, Parkinson, o sea, James Parkinson fue el que lo describió en 1817, en realidad él no sabía lo que estaba haciendo, sabía que tenía pacientes eh, que presentaban unas características como esto de los movimientos, de los temblores en reposo y de la disminución en la velocidad de los movimientos, y como que los agrupó bajo esas características, y después, bueno, con el tiempo le terminaron poniendo el nombre de este señor, ¿no es cierto? La definición. Es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta células dopaminérgicas. Esto es crucial, porque cuando no tenemos dopamina o cuando tenemos déficit o baja concentración de dopamina, la conducción nerviosa interneuronal es más dificultosa, ¿sí? No tenemos, así como tenemos la acetilcolina en la placa neuromotriz que hace que los músculos se contraigan, bueno, cuando hablamos de conducción nerviosa, hablamos de dopamina, y la dopamina en el Parkinson empieza a escasear y por eso empieza a haber un montón de problemas. Es una enfermedad crónica y progresiva que no se cura, por lo tanto el tratamiento consiste en disminuir la velocidad de progresión y controlar los síntomas. Nunca vamos a lograr controlar la enfermedad o la progresión de la enfermedad, porque eso es algo que justamente progresa, avanza, deteriora. Lo que sí podemos hacer es acompañar ese deterioro de la mejor manera para que la persona tenga una calidad de vida lo mejor que se pueda o que llegue a su adultez o a sus últimas etapas, si es que llega a las últimas etapas de Parkinson, que llegue de la mejor manera, ¿sí? La edad promedio de comienzo es 65, esto es medio van a encontrar distintas fuentes o distintas edades, pero bueno, más o menos a partir de la sexta década. No sé qué edad tiene el Indio Solari, pero vieron que el Indio Solari hace varios años que ya tiene Parkinson diagnosticado. Creo que no, bueno, ahora capaz que sí que tiene más de 65, pero en ese momento no tenía. O también alguien que es famoso, que es Michael Fox, el que hizo Volver al Futuro. Bueno, también ese, muy joven, empezó a tener Parkinson y hoy por hoy tiene, yo he visto videos recientes o relativamente recientes del tipo y tiene una interferencia en sus movimientos y una cantidad de movimientos asociados impresionante, y es un tipo súper joven y que se le declaró súper joven. Algo de lo que, bueno, no, después voy a hablar en el tratamiento de eso. La etiología es desconocida, ¿sí? No hay una etiología puntual. Se habla de varias causas o posibles causas, dentro de las cuales están las tóxicas, las genéticas, infecciosas, bueno, el envejecimiento prematuro, que es por ahí lo que hablaba recién, traumatismos repetidos. Bueno, otro que tiene que ver con esto es, ¿vieron Muhammad Ali, el boxeador, Cassius Clay? Bueno, también él desarrolló Parkinson, los que vieron Rocky en su momento, allá los muchachos que están saludándose porque le pegaron, los que vieron Rocky también vieron que empieza con temblores en las manos. Bueno, se asocia a estos traumatismos y a estas muertes de células dopaminérgicas por encima de otras, entonces empieza a haber
cortocircuitos interneuronales. Y los traumas emocionales, que está puesto último, pero en realidad tiene mucho que ver. Me tocó atender hace muchos años a una persona que a raíz de un disgusto familiar muy fuerte empezó a desarrollar Parkinson. ¿Sí? Empezó con los temblores, empezó con un montón de cosas y terminó su vida, falleció el hombre hace varios años, pero empezó a partir de un trauma emocional. Obviamente que habrá tenido las condiciones previas, ya sea genéticas o habrá tenido algún otro tipo de condición en las cuales ya habrá estado predispuesto el terreno, pero lo que terminó desencadenando fue un trauma emocional muy fuerte en su familia que hizo que este señor empiece a tener un montón de problemas relacionados a su motricidad, a la parte neurovegetativa y bueno, avanzó muy rápido. Bueno, la fisiopatología básicamente es esto, hay una disminución de dopamina en la sustancia negra, producto de esta destrucción selectiva de células dopaminérgicas. No se sabe por qué. Hay algunas teorías que hablan de que hay personas que nacen con un menor número de cantidad de células dopaminérgicas, o sea que cualquiera de nosotros podemos tener menor cantidad de células dopaminérgicas y en algún momento no es suficiente, o a medida que vamos avanzando en la vida y se nos van muriendo algunas neuronas, no son suficientes para asegurar esa cantidad de dopamina en la unión intercelular. Se produce una hiperactividad. Bueno, producto de esta disminución de dopamina, hay una liberación del sistema colinérgico. Por eso es que esos temblores en reposo, es porque la dopamina, otra de las cosas que hace es inhibir esa actividad muscular voluntaria, y cuando no tenemos dopamina se libera ese sistema colinérgico, lo que hace que las personas empiecen a tener esos temblores. Eso también va de la mano. Si no hay una inhibición por parte de la dopamina, entonces se libera esta parte colinérgica. Voy a repetir. Me preguntan si se puede comprobar que hay menos células dopaminérgicas. Desconozco, porque son núcleos muy chiquititos. Los núcleos, por eso mostré al principio los núcleos de la base. Probablemente haya técnicas con resonancia magnética y otras cuestiones ahí, no son una resonancia común, sino otro tipo de estudios, pero la verdad que desconozco, pero debe haber, nosotros acá seguramente que no lo tenemos, pero debe haber alguna manera de cuantificar esa actividad. Hay afección de otros sistemas dopaminérgicos, bueno, los núcleos estos que son los que regulan, como dije anteriormente, no solo la parte motriz en sí, sino que tenemos alteraciones en la tensión arterial, a la frecuencia cardíaca, en la motricidad digestiva, la salivación, la temperatura, en el peso corporal, un montón de funciones que se alteran y que no es solamente una persona que le tiembla las manos o que le tiembla la cabeza o que tiene la cara de póker o que tiene la marcha festinante o ese tipo de cosas que es lo que por ahí más compra o más repiten ustedes en los parciales o en los finales. Hay otras cuestiones vegetativas que tienen que ver con la calidad de vida de esta persona. Los signos y los síntomas básicamente son esos tres. El temblor de reposo, la rigidez. Yo tengo una contradicción con esto de la rigidez, porque para mí lo que es rígido. No existe más o menos rígido. Si es más o menos rígido, será hipomóvil o será hipo no sé qué cosa, pero no es rígido. Si es rígido, es rígido. No existe más rígido, menos rígido. Rígido es rígido. Pero eso me pasa a mí. No sé si algún otro profe les hace estos planteos, pero para mí, si es rígido, es rígido. Si digo, no, tengo la rodilla más o menos rígida. O está rígida o no está rígida, porque rígido es quieto, rígido, duro, congelado. Si tiene, no sé, 10 grados, bueno, será hipomovilidad en el mejor de los casos, pero no es rígido, ¿sí? Así que los que rindan conmigo sepan que cuando me digan más o menos rígido, o tiene una rigidez de menos 30 grados o no sé qué, les voy a ir a la yugular. El temblor de reposo, la rigidez y la bradiquinesia. También acá puse bradiquinesia porque los apuntes, los libros, hablan de aquinesia. Si es aquinesia, estamos hablando de que no hay movimiento. Y no es que no hay movimiento, hay una lentitud, brady, en los movimientos. Entonces, que hablemos de aquinesia es lo mismo que hablemos de rigidez. Si es aquinesia, la persona es una estatua, ¿sí? Está durito ahí.
Pero si hay una bradiquinesia, hay una lentitud en la ejecución de los movimientos. El temblor de reposo, bueno, son movimientos oscilatorios de escasa amplitud que se exageran con el cansancio, la emoción y desaparecen durante el sueño. Se localizan miembros superiores, sobre todo las manos. Esta acción de contar monedas, que es característico de ver el dedo gordo, cómo están... Bueno, ustedes no saben lo que son las monedas, básicamente. Pero es como este movimiento, digamos, del dedo gordo. La persona, ustedes la ven que está totalmente tranquila hablando con ustedes, y si le observan las manos van a ver que el dedo gordo está haciendo esto, como contando monedas. Bueno, es algo que se hace constantemente e involuntariamente. Se exacerba con la actividad. Si ustedes le piden a la persona que, no sé, recoja un vaso de agua o corte o coma o haga alguna actividad voluntaria, se exacerba más ese temblor y se descontrola, ¿sí? Por el contrario, cuando la persona está durmiendo y cuando está relajada, está súper quietito todo. Puede provocar oscilaciones de apertura y cierre del ATM, bueno, otra de las características, así como rotación, pequeños movimientos oscilatorios, o la persona está como abriendo y cerrando la boca rítmicamente, como dice ahí al principio, son pequeñas oscilaciones constantes, ¿sí? La cabeza también, ¿vieron los perritos esos que van a traer los autos? A veces que ponen esos juguetitos que van con la cabecita así, bueno, el parkinsoniano, no sé si alguno de ustedes tiene algún familiar conocido o vecino o lo que sea con Parkinson, pero presten atención a estas cosas y se van a dar cuenta de que es evidente. La rigidez es de tipo extrapiramidal, afecta a todos los músculos, como dije anteriormente, todos estos núcleos que están en la base del cerebro o adentro del cerebro. Una de las cosas que hacen es regular el tono muscular. Aparte de eso, si tenemos una alteración en la comunicación entre las neuronas, algo de lo que nos va a pasar es que los músculos antigravitatorios, los de la espalda, los de la cadena posterior, mejor dicho, van a estar mucho más afectados, mucho más tensos. Hacia estadios finales de la enfermedad, la persona adopta como una posición encorvada hacia adelante, que, bueno, es como el resultado final de toda esta evolución. Se manifiesta durante el estiramiento pasivo y aparece, bueno, esta resistencia homogénea de la que hablamos acá, que habla del signo del caño de plomo, que esto les genera confusión a ustedes siempre, esto del caño de plomo, el signo de la navaja. El caño de plomo, no sé si alguna vez tuvieron contacto con plomo ustedes, pero el plomo es un material, es un metal que se funde a baja temperatura, relativamente a comparación con otros metales. Tiene la característica de que es algo maleable, pero es duro durante todo su recorrido, o sea, presenta una cierta resistencia durante todo su recorrido. Entonces se habla de que la persona, cuando intentamos hacer una movilización activa o pasiva, nos encontramos con una resistencia a lo largo de todo el recorrido del movimiento pareja, ¿sí? Desde que empiezo, supongamos, una flexión de codo, desde que empiezo la flexión de codo hasta que la completo y vuelvo a estirar, estoy peleando, entre comillas, peleando contra esa resistencia homogénea durante todo el trayecto del movimiento. A diferencia de lo que pasa con el signo de la navaja, que es más de tipo espasticidad, que presenta una resistencia muy fuerte inicialmente, ¿sí? ¿Alguna vez vieron esas navajitas que le apretan un botoncito y que se abren, o que las tienen que abrir con las manos y se abren? Que es como que son muy duras al principio y después, una vez que la abren, se termina abriendo sola. Bueno, a eso debe su nombre. En una persona con una espasticidad muy marcada, una hipertonía espástica muy marcada, lo que sucede es eso. Tenemos en el mismo ejemplo de recién, de la flexión del codo, tenemos una resistencia inicial muy fuerte, y cuando cede, cede con todo, ¿sí? O sea, cede en esa manera de navaja, ¿sí? Es como que vencemos, una vez vencida esa resistencia inicial, el movimiento se ejecuta de manera rápida. Obviamente que esto no es una regla para todo el mundo. Van a encontrar pacientes con secuelas de ACV que son súper flácidos y que nunca van a tener una hipertonía, ni siquiera tienen exagerados los reflejos osteotendinosos, bueno, un montón de cosas que sí se dan en personas con espasticidad, pero digo, es como una regla así, son signos característicos de cuando están, hay que interpretarlos de esa forma.
La akinesia, bueno, acá lo que les decía recién, la akinesia, la bibliografía se habla de akinesia, en realidad es la bradikinesia, que es esta lentitud en el movimiento. Es el síntoma más invalidante de esta, más que síntoma, es un signo eso. Es el signo más, corrijan síntomas los que tienen síntoma y pongan signo, porque eso no es un síntoma, es un signo. Es el signo más invalidante de esta afección. Hay una pérdida en la actividad motora y en la ejecución automática del movimiento. Ejecución automática del movimiento. Los núcleos estos de los que les hablé al principio son los encargados de coordinar y de orquestar para que los movimientos salgan de manera coordinada y controlada. Si tenemos afección de las células dopaminérgicas, estos movimientos van a ser malos, digamos, no va a haber una buena calidad de movimiento, ¿sí? Pérdida del balanceo de los brazos, por ejemplo, durante la marcha, y esa expresión de la fase de jugador de póker, la persona es incapaz de transmitir sus emociones a través de su cara. Capaz que el tipo te dice, estoy súper contento, y tiene la cara así que, nada, está súper serio, o estoy re triste, y con la misma cara te dice que está triste o que está contento. No puede, porque sus músculos no se lo permiten, porque su dopamina no llega, porque su dopamina no hace sinapsis con otras neuronas para que la información vaya pasando de un lado a otro y se vaya reflejando en los lugares donde tiene que hacerlo. Así como eso sucede con la deglución, por ejemplo. Las personas tienen problemas deglutorios porque hay una incoordinación en esos movimientos. Cuando tiene que tragar y la glotis se tiene que cerrar y tiene que hacer una serie de movimientos, todas esas cosas no pasan. O la salivación es excesiva, o por el contrario, tiene salivación seca, entonces, salivación seca, o sea, poca salivación. Entonces, todas esas cuestiones son cosas que nosotros a priori no las vemos y le damos bola a que el brazo se mueve o no se mueve, o que la pierna se mueve o no se mueve, o que la persona esté inclinada hacia adelante y lo ponemos, no sé, a estirar y le ponemos un montón de cosas. Y por ahí podemos hacer desde otro lugar, involucrando emociones, involucrando otro tipo de gestos, incluir a esa persona en una rehabilitación más en general. La marcha se hace en bloque, con inclinación y aceleración creciente. Esto, las personas van en determinadas etapas, en determinadas fases de la enfermedad, cuando va progresando, cuando hay una decadencia motora, las personas empiezan a correr detrás de su centro de gravedad. El centro de gravedad nuestro cae entre nuestros pies, ¿no es cierto? En estas personas es como que el centro de gravedad se adelanta y la persona va todo el tiempo como casi cayéndose, como que se va para adelante y tiene la necesidad de avanzar porque su centro de gravedad está adelante, entonces tiene que alcanzarlo, pero cuando la persona avanza, el centro de gravedad se corre, entonces como que va corriendo, va caminando detrás de su centro de gravedad y termina siendo un problema porque la persona no puede detener la marcha cuando quiere. Su centro de gravedad está adelante, entonces si para, probablemente se caiga. Entonces, también hay un problema ahí con las caídas. ¿Quién tiene un poquito de agua que me convide? Ahora, ahí va. ¿Le queda o no le queda? Gracias. La evolución. En cuanto a la evolución, van a encontrar distintos tipos de clasificación que tienen que ver con la evolución. Hay algunos que lo dividen hasta en 6 o en 8 etapas, hablan de unilateral, de bilateral y de distintas etapas. Nosotros la vamos a clasificar en esta forma que me parece que es bastante práctica y describe bien lo que sucede con la persona. Desde la etapa de luna de miel, que la misma palabra lo dice, o la misma frase lo dice, donde está todo bien, donde todo es lindo, porque la persona está diagnosticada de Parkinson, pero su vida es bastante normal a las actividades de su vida diaria y a cómo se desenvuelve en su vida diaria. Entonces es como que está todo bien, no hay ningún inconveniente más allá del temblor. No es mucho más que esto. Bueno, es al comienzo, se los leo y después lo charlamos. Tiene un temblor leve intermitente, puede extenderse por 2 a 8 años. Esto de los años también es relativo, Ulises. O sea, no es que va a empezar hasta los 2 años y va a estar hasta los 8 años. O sea, es relativo, ¿sí? No sabemos qué va a pasar con la dopamina de esa persona, o no sabemos qué pasó con la dopamina o con las células dopaminérgicas de esa persona. Cuando digo células dopaminérgicas, estamos hablando de que
son las células que generan, donde está el génesis de la dopamina, ¿sí? Donde está la generación de la dopamina. Entonces, si decimos células dopaminérgicas, las que se mueren son esas. Y esto que estoy aclarando es una redundancia, pero es como que ustedes lo toman como un versito, la ausencia o el déficit de células dopaminérgicas, y no saben ni lo que están diciendo. Entonces, la idea es desglosar, no los estoy boludeando con esto, ¿sí? Estoy haciendo un llamado a que lo reflexionen un poco, porque es como que aprendemos el cuentito o leemos en el apunte que dice, si el Parkinson se da una degeneración progresiva, bla, 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 por las células dopaminérgicas y queda y pasa todo de largo. Células dopaminérgicas es donde se genera, donde se crea, donde se gesta la dopamina, donde está el génesis de la dopamina. Y si no tenemos esas células, no vamos a tener dopamina. Y si no tenemos dopamina, tenemos cortocircuito entre las neuronas y no hay conducción nerviosa y tenemos alteración en un montón de funciones que tienen que ver con las funciones estas arcaicas que les hablaba al principio. Bueno, los tratamientos médicos tienen un resultado muy satisfactorio, se les da levodopa o algún suplemento de dopamina y bueno, la persona es como que tiene una vida bastante buena, una calidad de vida bastante buena. Después con el tiempo empieza a fallar la medicación, ¿sí? En el periodo estable comienza a fracasar los tratamientos médicos, esto que acabo de decir, hay periodos de mejorías con signos clínicos, los periodos de on y de off, esto es lo característico de esta etapa. Esto de on y de off tiene que ver literalmente con que la persona o está prendida o está apagada. Hay momentos en los cuales la persona está frisada, ese freezing, ese periodo de off, la persona está como apagada. Entonces, por más que quiera ejecutar determinada acción, no lo puede hacer porque está como apagado, no hay actividad. Ahí es donde realmente hablamos de aquinesia. ¿Sí? Ahí no hablamos de bradiquinesia, ahí hablamos de aquinesia. Imaginen que ustedes quieran, no sé, tomar un mate, y ese mate lo ven ahí y no lo pueden tomar, no pueden llevarlo a la boca, no pueden chupar, no pueden tragar, no pueden nada. Entonces, la persona está como apagada, está en stand-by, está encendida, pero no tiene capacidad de movimiento. Desde el punto de vista médico, bueno, hay diferentes opciones para brindarle al paciente una mejor dosis. Bueno, terminamos o se termina ajustando, aumentando dosis de medicación para contrarrestar estos periodos de freezing o de on y de off. En la decadencia motora, la palabra lo dice, pero empiezan todo esto, sumémosle años, ¿sí? Si dijimos que la luna de miel se podía extender hasta los 8 años aproximadamente, más, menos, en el periodo estable pueden pasar también otro tantos años que la persona está ahí, entre que sí, que no, que se frisa y que no se frisa, que está en funcionamiento y no, y después empieza a realmente, no hay una arbitrariedad en cuanto al tiempo de una etapa y de otra, o sea, se van superponiendo y se van perdiendo capacidades a medida que la persona va avanzando. Entonces, estos periodos, esta decadencia motora va acompañada de esos periodos de on y de off. Los periodos de off empiezan a hacerse más frecuentes, ¿sí? Empieza a haber una bradiquinesia o una aquinesia más notoria. Acá me preguntan si en el periodo de off puede hablar. Generalmente, cuando están atravesando esto, la persona con Parkinson, y acá se los voy a hacer, en vez de contárselo, se los voy a hacer, la persona con Parkinson empieza a hablar de una manera monótona y no cambia nunca la inflexión en el tono y se torna a ser cada vez más bajito y más aburrido y más difícil de seguir porque no tiene inflexiones en el tono de la voz ni en la velocidad. Es constante y siempre de la misma forma. Quiero decir con esto, así como la persona no puede quizás sonreír o no puede expresar lo que siente o lo que le pasa, su tono de voz pasa a ser lineal o plano, y más allá de que pueda o no pueda, lo que puede es muy poquito, ¿sí? No sé, Atahualpa, si puedo responder puntualmente la pregunta, porque también varía, o sea, no es que está apagado completamente, pero si la persona está frisado, tampoco puede hablar. Quizás después de un ratito puede empezar a hablar, pero de esta forma que te decía recién, muy suavecito, muy bajito, en un solo tono, sin inflexiones, sin levantar la voz o sin poner énfasis en algo que está diciendo, o diciéndolo muy despacito. Bueno, episiones de... Bueno, acá
La decadencia motora también se superpone con la que sigue, que es la decadencia intelectual. Dentro de la decadencia intelectual empieza a haber primero más años de evolución desde que esto empezó, y para llegar a una decadencia motora, una decadencia intelectual, estamos hablando de unos 20 y pico de años de evolución. O sea, si la persona tenía 60 cuando empezó con su Parkinson, ahora estamos hablando de una persona de 80, 80 y pico de años, o más, o depende del tiempo que haya empezado. Sí tenemos estos episodios de confusiones reiterados, y acá se empiezan a superponer también cuando vean Alzheimer o cuando vean enfermedad de los cuerpos de Lewis o algo de eso. No lo van a ver acá lo de cuerpos de Lewis, pero sí tiene que ver con esto. Las personas empiezan a tener alteración o confusión de la realidad, empiezan a perder referencia de la realidad y empiezan a escuchar cosas o empiezan a ver cosas que no están ahí. Confusión mental, estados psiquiátricos agudos, desorientación temporoespacial, al principio reversible. Deterioro intelectual, bueno, del 10 al 40% de los pacientes tienen un deterioro intelectual lento, lo que se denomina una demencia lenta. Esta demencia lenta tiene que ver con estos episodios de que se pierden o de que están como oídos, pero quizás están apagados o están en off, pero su cabecita sigue pensando y sigue haciendo, sigue teniendo una vida interior más que exterior, porque no lo pueden justamente exteriorizar. Son frecuentes las alucinaciones, bueno, acá puse, o están solamente escritas las visuales, pero como dije, visuales, olfatorias. Este señor que yo iba a ver a su casa hace muchos años, a mí me asustaba un poco, porque era de mis primeros pacientes, y él hacía mucha rehabilitación en su cama porque avanzó muy rápido todo, y obviamente que hasta que llamaron a un kine para que vaya a verlo, habían pasado ya la luna de miel y ya estaba en una etapa de decadencia motora y decadencia intelectual. Y la persona se movía poco, tenía un hipertono muy marcado, y de repente, bueno, estábamos haciendo alguna especie de ejercicio, alguna actividad en la cama o sentado, por ello intentaba moverlo dentro de su casa, y el tipo empezaba a hablar con las paredes, o le hablaba a la mesa de luz, o hacía cosas, o tocaba cosas, y yo es como que, bueno, me asustaba un poco porque yo no sabía qué es lo que estaba viendo, qué es lo que le estaba pasando, porque decía, evidentemente hay algo ahí, para él, ¿no? Y yo es como que miraba así, me asustaba un poco porque no sabía qué es lo que estaba pasando, pero claro, tenía que ver con esto. Obviamente que yo sabía que tenía alucinaciones, pero las hacía tan reales y hablaba con tanta, no claridad, porque no hablaba con claridad, pero se expresaba o se dirigía a eso que él veía ahí, de una manera, así como yo estoy dirigiéndome a ustedes, bueno, es como que el tipo estaba hablando acá como si estaba la sala llena y no había nadie. Entonces como que choca un poco. Una cosa es leerlo o verlo en un libro, y otra cosa es la realidad en sí. ¿Vamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas, acotaciones, algo? Acá me preguntan si se puede prevenir el Parkinson. En realidad no. Una vez que se diagnostica o que se sabe que es Parkinson, empieza toda la catarata de cosas que van a venir. O sea, es una cascada, más que catarata, es una cascada de eventos que van a ir sucediendo. Lo que podemos hacer es que cada evento tenga el mejor tratamiento posible, desde la parte medicamentosa, y acá nosotros hablamos, la parte medicamentosa yo no me voy a meter mucho en eso porque no desconozco, pero sí nos vamos a meter más en la parte kinésica. Tengamos en cuenta que no va a ser solamente la parte kinésica. Una persona con Parkinson y el entorno de esa persona con Parkinson debería tener alguna especie de apoyo psicológico, psicopedagógico. Sí, acá repito porque para los que están en su casa que no te escucharon. Acá me dicen de que si una vez diagnosticado el Parkinson, lo ideal es actuar de manera temprana. Eso me está diciendo Valentina. Sí, la idea sería esa. Como dije recién, esta persona que yo atendí en su momento, ya hacía muchos años o varios años que estaba con este problema, y yo llegué ya cuando la persona ya no tenía más funcionalidad casi. O sea, tenía muy poca funcionalidad y podía hacer muy pocas cosas. Entonces, como que cuando las papas queman,
como que, bueno, che, llamemos, hagamos algo y llamemos al kinesiólogo, llamemos a no sé quién. La idea es, como siempre, más vale prevenir que curar. En este caso no lo podemos prevenir, sí lo que podemos prevenir son complicaciones futuras que sabemos que van a pasar. O sea, tenemos la ventaja de saber que hay una evolución natural de la enfermedad que va a llevar a la persona a estar con una decadencia motora que probablemente esté en su cama o con muy poca movilidad, una movilidad muy reducida, y a su vez va a estar también con problemas intelectuales o mentales, problemas, desórdenes psiquiátricos y desórdenes de la conducta y de un montón de cosas. Suele aparecer en estos casos también tipos de violencia o de... A ver, la persona no es que se torna, que se pone violenta, pero a él se le pone que en la mesa de luz está, no sé, su nieto diciéndole que cambie de canal la tele, y el tipo no puede agarrar el control y cambiar la tele, entonces se pone con que él, no sé, le pide a la esposa, al acompañante, a quien sea que esté al lado, que le cambie de canal, y le dice, no, pero si eso está bueno, porque al que le está mirando le gusta, y no lo puede hacer, entonces, bueno, hay una disputa ahí, hay un montón de cuestiones que termina como en agresivo, pero cualquiera de nosotros que nos priven un poquito de nuestra libertad de movimiento o de acción, eh, creo que no es que nos vamos a poner agresivos, pero sí nos vamos a poner más reactivos, nos vamos a sentir que no podemos hacer lo que queremos y bueno, termina en una reacción quizás violenta, ¿sí? Esta persona que yo les cuento tenía este tipo de reacciones. Conmigo, bueno, en algún momento algo así como que había como entredicho, pero nada, yo le seguía la corriente entendiendo esto, pero los vuelve locos a los familiares. Nosotros vamos un ratito, estamos, qué sé yo, media hora, 40 minutos, una hora con la persona, y hacemos lo que tenemos que hacer y nos vamos, pero el paciente queda ahí, el familiar queda ahí, el hijo, la esposa, quien sea, o el esposo, quien sea. Se da más en hombres que en mujeres, eso no sé si estaba por ahí, pero creo que lo tienen ustedes en los apuntes. Eh, Es difícil para la persona, por eso digo que no es solamente el enfermo de Parkinson o la persona con el Parkinson, sino todo su ambiente. Así como Parkinson, ACV, cualquier tipo de enfermedad neurológica o de trastorno neurológico, el entorno de la persona es fundamental porque ellos padecen un montón. En la última fase se trata de un paciente anciano con un estado general deteriorado donde predomina la aquinesia, y acá sí empezamos a hablar más de aquinesia, porque acá empieza a haber una rigidez generalizada y hay muy poco movimiento, o nulo. La Lola me ha escuchado dar esta clase 1000 veces. Sí, sí, asinesia o aquinesia es lo mismo, sí, sí. O bradicinesia o bradiquinesia, es lo mismo. Se observan deformaciones articulares, distales, en manos, miembros inferiores. Los miembros inferiores en triple flexión, chicos, esto es tremendo, porque la persona, hablamos de decadencia motora, y dentro de esa decadencia motora que va haciendo que la persona vaya perdiendo la movilidad voluntaria progresivamente, llega un momento en que cuando ya no se levanta más de su cama, la persona empieza a adquirir posturas viciosas producto de esta hipertonía. Y esta hipertonía en muchos casos lleva a esa triple flexión y la persona está en la cama como en posición fetal y es casi imposible estirarlo. ¿Vieron que les hablé del caño de plomo? Bueno, acá es donde si ustedes quieren estirar o mover más que estirar, se van a encontrar con esa resistencia muy fuerte, homogénea en todo el trayecto del movimiento, en todo el recorrido del movimiento van a encontrar esa resistencia que es muy fuerte y muy invalidante. Y una persona que está con triple flexión en miembros inferiores, es muy probable que se escare, porque va a estar en una sola posición, y de esa posición va a pasar al decúbito lateral del otro lado, y de ahí va a pasar al decúbito lateral del otro lado, y no lo podés poner, no tenés muchas opciones, se te van limitando las opciones. Sí, ese. Bien, si se utilizan férulas o algún otro elemento para prevenir estas deformidades. Se podría, tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de utilización de férulas, las férulas también tienen como puntos de anclaje o tienen lugares donde, supongamos que si quiero limitar la flexión del codo y le pongo algo para que me trabe el codo, me va a terminar lastimando o
ulcerando los lugares donde hace el apoyo, el contacto. Se podrían llegar a utilizar siempre de acuerdo al caso en particular, de acuerdo al cuidado que la persona tenga, pues si la férula esa somos nosotros los encargados de manejarlas, lo vamos a ver al paciente el lunes a las 6 de la tarde y lo dejamos con las férulas puestas y volvemos el martes a las 6 de la tarde y el tipo tuvo las 24 horas del día con las férulas puestas, es muy probable que termine con la piel lastimada en los lugares de apoyo, bueno, un montón de cosas. Entonces, ¿se podría? Sí, se podría. Habría que ver de qué manera llevarlo a cabo, ¿sí? En qué momento le colocamos la férula, en qué momento lo sacamos, pero todo es ver, digamos, el caso en particular. La respuesta a ese sería que sí, con todos los matices en el medio, ¿sí? Todos los matices de cuánto tiempo, de qué forma, de qué manera. Son molestas las férulas, las personas, imaginen que una persona que está con alucinaciones y qué sé yo, de repente se encuentra todo lleno de cosas puestas en sus articulaciones, que le duelen, que le molestan, que le tiran, que le pican, que transpira, que qué sé yo, un montón de cuestiones. Se quiere sacar todo, ¿qué no te va a poner violento ahí? ¿Sabes qué? Te agarro con la férula y te la doy por la cabeza con el plástico ese. Pero sí, se podría. Los medicamentos, bueno, yo esto los nombro muy por arriba, no es lo que más nos atañe a nosotros, pero son los dopaminérgicos o agonistas dopaminérgicos como la L-Dopa, que es por ahí la más utilizada, y algunos anticolinérgicos para disminuir esa actividad o inhibir esa actividad colinérgica y bajar ese temblor de reposo de manera inicial, controlar un poco eso y bajar el tono, ¿sí? Bueno, anticolinérgicos, entonces esos nombres medio raros, pero la L-Dopa es el que más se utiliza, el más utilizado. Esto yo no sé si está en campus o no, creo que está en campus, después se los vamos a habilitar, pero está el documento este para que lo utilicen para leer esto, para estudiar esto. ¿Dudas, preguntas de esto? Sí. El temblor si es por la alteración de la propia sustancia negra. El temblor tiene que ver con la liberación del sistema colinérgico. O sea, el sistema dopaminérgico lo que hace es mantener la fineza en los movimientos, ¿sí? Hacer los movimientos limpios, que vos tengas fineza para, no sé, enhebrar un hilo en una aguja o para presionar tal botón o para ejecutar tal movimiento. Si vos no tenés esa fineza controlada, si hay una liberación del sistema colinérgico, no vas a tener movimientos asociados, vas a tener esa pérdida en la fineza y vas a tener un descontrol en el movimiento. Entonces, la liberación o el exceso de acetilcolina o la falta de dopamina hace que se pierda esa fineza, ese ajuste en los movimientos, que sea algo fluido, que sea algo justo, que sea algo acorde a lo que la persona va a hacer. Entonces se pierde esa fineza en el movimiento. ¿Tá? ¿Los de sus casas tienen alguna duda, pregunta o algo? Si no, pasamos a otro tema. ¿Puede ser que primero sea unilateral y después bilateral o algo así? Una de las maneras que las describen en la bibliografía van a encontrar en la etapa 1, que es unilateral, y en la etapa 2 es bilateral. Yo honestamente, de los casos que he visto, siempre han sido bilateral, quizás porque ya los he visto tarde y, digamos, ya los he visto bilaterales, ya en una fase 2 o 3, pero la verdad que si está descrito en la bibliografía debe haber formas unilaterales que después progresan a bilaterales, pero quizás es más acentuado en un lado que en otro y por eso se lo llama como uni o bilateral. Bien la pregunta ahí. Sí, el objetivo nuestro como kinesiólogos va a ser acompañar el progreso de esa enfermedad. Retardarlo, el término retardo, no hay nada que podamos hacer para retardarlo. O sea, la enfermedad comienza y tiene un curso, ¿sí? Retardarlo no lo podemos retardar porque la degeneración, el deterioro es progresivo. Entonces, lo que sí podemos hacer es acompañar ese deterioro con la mayor funcionalidad posible.
Entonces, no vamos a tener una regresión de síntomas o irnos hacia la parte, hacia la luna de miel. ¿Sí? Una vez que las etapas van sucediendo, sí, al no acompañarlo, lo que sucede si no lo acompañamos es que la persona se deteriora más rápido. O se deteriora, o los deterioros, supongamos, si la persona empieza a tener dificultad para, no sé, caminar, y de repente lo dejamos de hacer caminar o restringimos su caminata, supongamos, va a perder, lo va a perder. O sea, si no lo practica, si no lo ejecuta, lo va a ir perdiendo con el paso del tiempo. En cambio, si sabemos que la persona va a empezar a perder esta capacidad y la ejercitamos y la ejercitamos y la ejercitamos, probablemente lo haga con dificultad, con lentitud, con interferencias, con movimientos asociados, con un montón de otras reacciones en el medio, pero lo estamos haciendo. ¿Sí? Si yo le bajo la persiana y digo, bueno, listo, no camina más, y lo confino a una cama o a una silla de ruedas, chau, ahí ya lo perdí del todo. Es como ponerle un cabestrillo a un hemipléjico. Algunas veces está bueno y otras veces ya está, es como que anulaste ese brazo y no lo vas a recuperar nunca más. Si la persona empieza a tener dificultades para moverse, para caminar, sigo con el ejemplo, y nosotros dejamos de caminar con la persona, indudablemente no lo va a recuperar más. O sea, no, salvo que venga otra persona o que la persona misma tenga la intención, la impronta de hacerlo, pero estamos hablando de que la persona empieza a tener déficit motor, déficit intelectual, empieza a ver alucinaciones, visiones, un montón de cosas. La persona va a ir perdiendo progresivamente sus capacidades. Y esas capacidades, si nosotros las acompañamos con el tratamiento kinésico, como dije anteriormente, la parte interdisciplinaria, va a llegar más lejos o va a llegar al mismo tiempo que tenga que llegar o al mismo, quizás, la misma etapa de su vida, pero con un poco más de funcionalidad, o no con menos retracciones o con menos limitaciones, con menos escaras. Si la persona está en triple flexión y está hecho una bolita, y yo lo dejo, digo, no, está hecho una bolita, no lo puedo mover, lo quiero estirar y no puedo, y lo dejo ahí, ¿y cuánto tiempo va a pasar hasta que se escare? Un día, 2 días, tercer día ya tenés la ampolla, ya tenés todas las cosas que van sucediendo, y una vez que se escara o que se lastima, cuesta un montón curarlo y volver hacia atrás. Entonces, la idea es darle la mayor calidad de vida posible. Todos lo conocen a Ramón acá, a Ramón, el paciente que tenemos acá en el hospi. Bueno, lo de Ramón no sé exactamente qué es, cuál es su diagnóstico, pero es algo. En su momento nos dijeron que era una CB, en otro momento no sé qué, pero para mí es algo progresivo, ¿sí? Si a Ramón nosotros lo dejamos de mover, él va a rehabilitación 3 veces por semana a la tarde, ¿sí? Lunes, miércoles y viernes. Si a él lo dejáramos de mover, lo que le hacemos en el hospi, Ramón ya, yo creo que ya se hubiese muerto. O sea, porque ya se hubiese pescado alguna neumonía, ya se hubiese agarrado no sé qué cosa, se hubiese ulcerado, se hubiese infectado a través de la úlcera, o sea, hubiesen pasado un montón de cosas. No digo que nosotros le salvamos la vida, pero sí que intervenimos y sabemos que la corremos de atrás, sabemos que vamos desde atrás, como en este caso. Sabemos que no vamos a contrarrestar lo que va pasando porque es algo que ya va a suceder, va a pasar. Querramos o no querramos, va a pasar. Entonces, cómo acompañamos esa evolución va a depender cómo la persona llegue a los estadios finales de su evolución con o sin tratamiento, en este caso kinésico. Y con eso, con un montón de cosas. Si una persona tiene, qué sé yo, brotes psicóticos, y digo, ah, no, está loco, entonces lo encerramos en una habitación y lo dejamos con una camisa de fuerza puesta en una habitación, en lugar de ver qué se puede hacer desde la parte medicamentosa y desde la parte, no sé si psicoterapia será la palabra, pero desde la parte más profunda de lo mental y las emociones y demás, si podemos abordarlo desde ahí, probablemente esa persona tenga una calidad de vida mayor a que si lo encerramos en una habitación con una camisa de fuerza. ¿Se entiende el ejemplo? O sea, es bastante extremo, pero la idea es acompañar a esas personas. No siempre se puede, no siempre se puede, o no siempre se disponen de los medios, o no siempre se dispone del lugar, del acompañamiento, de la persona que lo lleve, que lo traiga, que, bueno, un montón de cuestiones, por eso hablo del vínculo del entorno familiar. Sí, Soyay. Intervenirlo en piletas.
todo lo que sea agua es un mundo fabuloso para descubrir y para abordar. Ojalá alguno de ustedes se dedique algún día a rehabilitar personas en agua o que se introduzca justamente en la hidroterapia o acuaterapia o como quieran llamarla. Todo lo que sea agua es fantástico. Hay cosas que sí y cosas que no. Eh, qué sé yo, eso se verá, pero un parkinsoniano depende de la etapa, depende de la persona, depende de un montón de cosas, lo vas a poder meter al agua o no. Pero sí, sin dudas que sí, que agua para todo. O sea, en su medida, en su justa medida y con la aplicación justa, sí, pero agua para un cruzado, agua para un hemipléjico, agua para un Parkinson, agua para un Guillain-Barré, agua para una artritis, agua para lo que sea. No se trata de tirarlo a la pileta y darle un flota-flota y que nada, que patalee. O sea, no, la idea es, si lo voy a meter al agua, es con algún objetivo, con algo en mente. No se trata de que, bueno, lo meto al agua y que el agua haga su magia. No funciona así. Sí. A ver, una pregunta medio qué. A ver, viene una pregunta medio boluda. Biológicamente, ¿por qué se daría el deterioro intelectual, las alucinaciones? La dopamina, para repetirme, Ludmi, por favor. La dopamina lo que hace es comunicación interneuronal, no es solamente del movimiento. O sea, el movimiento es una de las partes. No, porque estos núcleos que les mostraba al principio es a donde llegan y desde donde salen fibras nerviosas que regulan, entre otras cosas, el tono muscular, por ejemplo. Entonces, no es que solamente la dopamina, de hecho, el neurotransmisor, la dopamina es un neurotransmisor, la acetilcolina también es un neurotransmisor. El neurotransmisor por excelencia para la parte motriz es la acetilcolina. La dopamina se usa más, o sea, no es que se usa, la dopamina la vamos a encontrar en sinapsis interneuronales y la acetilcolina entre una neurona y un músculo. ¿Sí? Entonces, no es que porque nos falte dopamina vamos a tener un deterioro motor. Vamos a tener, sí, dentro de los problemas vamos a tener un deterioro motor también. ¿Alguien más? Si en el Alzheimer pasa lo mismo, pasa parecido, lo mismo que con esto de la enfermedad de los cuerpos de Lewis. Son también sustancia negra que generan dopamina y hay otras cuestiones, digamos, límbicas que tienen que ver con la memoria, con la emoción, con un montón de cosas que hacen que se vaya deteriorando. ¿Se despabilan? ¿Pasamos al próximo tema? Un chicho. Así se rompen las cosas, ¿eh? ¿Estamos? ¿Se quieren parar un cachito, moverse un poquito? No, están muy panchos acá. Delfina está instalada ahí con las patitas arriba. ¿No? ¿No? Parecía. Ah, no, yo pensé que estaban con las patitas arriba de la silla. Bueno, ahí en sus casas sí están más cómodos, me imagino. Un mate que esté rico. Ese está ya. No es, no es momento de pedir un mate después de una hora de clase. Este tiene pinta. Ah, sí, este está premium. ¿Eh? Ajá. Porque está bien chiquito porque va deshaciendo la mielina, ¿no? No. ¿Está usado por una infección? Porque yo estuve viendo un caso seguido de TikTok
de una piba que contaba, digamos, que tuvo Guillain-Barré y es como que se levantó un día y no podía levantarse de la cama, porque no podía, tipo, ya tenía inmóvil todo lo que es músculo del cuello y espalda, pero de la nada, digamos, pero que fue el problema Gente, tomamos 5 minutos y seguimos, pero 5 minutos no se me vayan, nada. Los que están en su casa sí vayan al baño, qué sé yo. Y ustedes también pueden ir al baño si quieren, pero 5 minutos. Son y 34, y 40, 6, y 40 largamos.
Hola, hola. Bueno, retomamos. Algo que no comenté recién en Parkinson y que me pareció súper novedoso cuando me enteré de eso y que no lo nombré recién, es que desde hace un tiempo a esta parte, aparte del tratamiento medicamentoso, se está llevando a cabo una cirugía que es ay, no me sale, la, sí, no es un catéter, pero bueno, sí, no sé la palabra exacta, pero se introduce como un catéter, no es la palabra, pero vamos a, para que sea claro, no, para que se entienda, se introduce un dispositivo en el cerebro que hace como pequeñas descargas eléctricas en no sé en qué frecuencia y no sé de qué manera y no sé en qué lugar, pero probablemente sea en estos núcleos negros o donde hay sustancia negra para generar esa dopamina o para asimilar, para simular la acción de la dopamina, y las personas se les introduce este catéter intracerebral y he visto videos que es sorprendente el cambio en la persona. O sea, te muestran una persona que está temblando entera y que le piden que, no sé, que sirva agua con una botella en un vaso y la persona con sus movimientos descontrolados se mueve para todos lados y no puede hacerlo y vuelca agua para todos lados, tira el vaso, bueno, hace un montón de desajustes motores y después de que le introducen el catéter y que lo conectan, la persona es no sé, 80-85% normal en su movimiento, en su calidad y su fluidez de movimiento. Entonces eso es fantástico para una persona que tiene tan interferida su vida que de repente pueda llegar a hacer los movimientos que desea de una manera menos interrumpida, es bárbaro, ¿sí? Más allá, y no le estás dando medicamentos, no le estás metiendo pastillas y haciendo cosas desde afuera, desde lo medicamentoso, sino con la estimulación de una determinada área del cerebro. Si lo tiene constantemente, sí, si no tenés eso, está tipo electrodo, sí, se los muestro acá, pero después googleenlo, pregúntale a GPT o vean videos de cómo esto pasa. Pero sí, se introducen unos electrodos y se hacen unas descargas microeléctricas que hacen que funcione mejor la conducción nerviosa. No sé exactamente en qué consta la técnica, ¿sí? Esto por ahí estaría bueno hablarlo con algún neurólogo o alguien especializado en el tema. Me está diciendo Rosario acá que en Paraná lo hacen, así que si se hace en Paraná, debe ser como 20 años que lo vienen haciendo en Japón o no sé dónde, o más, no sé. Pero sí, si llegó acá a Latinoamérica es porque ya viene desde hace un montón de tiempo y está buenísimo que eso pase porque es un avance enorme. Bueno, vamos ahora sí con Guillain Barré. No sabía si... Siempre me olvido de Stroll. Stroll era otro de los que describió el síndrome este. Y ahí están Don Guillain y Don Barré, que son los que describieron este síndrome. Primero les voy a contar una pequeña historia. No parece, pero ese soy yo hace varios años atrás. Tenía el pelo, no tenía como lo tengo hoy. El corte de pelo era más rolinga, no sé qué era. Esa señora que ven ahí es Elvira. Elvira, Elvira fue mi primer paciente, creo. No, creo no. En realidad había un montón de pacientes ahí acá en el CPR, fíjense que es exactamente lo mismo, sino que en aquel entonces, esto es del 2006, esta foto es del 2006, ustedes en el 2006 creo que estaban naciendo o algo así, ¿no? ¿Cuántos años tenían en el 2006? 3 años, 4, 5, bueno, no, estaban en jardín, yo estaba saliendo de la facultad en ese momento. Eran como mis primeras prácticas y Elvira era una de las pacientes que estaba internada en el centro de rehabilitación donde ustedes van a hacer las prácticas conmigo. Fíjense que ese es el espaldar que está al lado de la paralela, ahí está la paralela, allá atrás al fondo está el espejo, o sea, sigue exactamente igual que hace 20 años atrás o no sé cuánto. Y Elvira tenía Guillain-Barré, ¿sí? Ella tuvo una paraplegia alta,
y no regresó, digamos, no volvió a tener los valores normales posteriores. No es que su regresión de los síntomas fue completa. Y Elvira me marcó porque es como que fue mi paciente, como que yo la elegí a ella en realidad estaba con ella y con otros más, pero es como que era la que más mimaba, era Elvira, porque ella era una persona muy humilde, de una casa muy humilde, de campo, por acá del pueblo que se llama Las Moscas, que es por acá cerca. Y me encariñé mucho con ella se encariñó mucho conmigo y era como yo la veía todos los días y todos los días le hacía chistes y hacíamos cosas, qué sé yo, bueno, y era mi paciente preferida y con la cual empecé a rehabilitar cuando no tenía ni idea de nada. Había tenido, así como cuando atendía a Franco, ¿se acuerdan del chico quemado que les hablé al principio de año? Con Franco lo atendí teniendo la clase de quemado que había tenido en clínica médica. Bueno, a Elvira había tenido la clase de Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré, que había tenido en clínica médica. Obviamente que después amplié un poco, tanto con Franco como con Elvira y con otros más, amplié un poquito más, pero no mucho más. No era ni cerca de ser entendido en el tema. Con Elvira desarrollamos esta relación muy linda y tuvimos la suerte, bueno, tuvimos la suerte de que nos acompañamos durante un buen tiempo y teníamos esta relación linda. Después, obviamente, ya se fue de alta hacia otro lugar por cuestiones familiares, cuestiones económicas, un montón de cuestiones. Ella siguió su vida por otro lado y después yo le perdí el rastro, creo que falleció también, ya hace bastante tiempo de esto, en 2006. Así que, bueno, pero me quedó un recuerdo muy lindo y es probablemente la razón por la cual yo estoy hoy, así como les hablé de Franco y de quemados y la clase de quemado al principio de año, bueno, probablemente es la razón por la cual hoy yo estoy hablándoles a ustedes acá de este síndrome que por ahí no le damos tanta bola y que en ese momento me tocó con Elvira, que era una persona de 60 y pico de años, después me tocó con un chiquito de 5 años y recién en el break hablaba con vos, ¿no? ¿Denise? Sí. Me decía que, que era a través de TikTok, que estaba siguiendo una pareja en TikTok. Ajá. Ok. ¿Para qué traduzco esto para los que están en su casa que no te escucharon? Una chica de 21 años que empezó a tener dolores tipo articulares y, ¿qué más me dijiste, perdón? Dolores de cabeza, dolores articulares y que se acostó a dormir y al otro día no se pudo levantar. Bueno, así de agresivo es Guillain-Barré. Con un chiquito que veíamos hace un par de años atrás, acá, bueno, en ese momento tenía 5 años el nenito, y también le diagnosticaron síndrome de Guillain-Barré, y ese nenito fue a la noche, se acostó a dormir, y al otro día le dijo a la mamá que no se podía mover, que no se podía levantar. Obviamente, Ese nenito es mi sobrino, ¿es tu sobrino? ¿Cómo era el nombre? René. 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 Ay, no me suena, pero puede ser. René. Sí, me parece que sí. Bueno, ¿cómo René. está René hoy en día? Debe estar súper bien. En lo que es todo motriz, súper. La verdad que volvió a hacer totalmente vida normal. ¿Y en qué no está bien? Empezó con problemas de TDAH. Ajá. Y todo lo que le está afectando más que nada lo que es cabeza. Ahora tiene problemas lo que es en oído, que acumula líquido. Así que le están por hacer estudios para ver si le tienen que poner un tubito como drenaje, algo de eso. Pobre René, le tocaron todas. O sea, se ligó Sí, Guillain-Barré y vino con otras cositas más acompañado. unas complicaciones que le dijo la neuróloga que era como secuelas de eso. Y René hoy debe tener como 11, 12 años, ¿no? No, René tiene 8. 8. Bueno, entonces de Sí. esto hace como 4 o 5 años que pasó esto. Y ya se hizo a mitad de año, 3 años. Ah, bueno, 3 años. Bueno, René, por ejemplo, ahí que está su tía, digo, para ver esto con la variabilidad de las edades y que lo tienen ahí en sus apuntes, que no tiene, digamos, un grupo etario específico, no tiene una predominancia por algún sexo en particular, ni por alguna región, ni nada. Acaban de estornudar acá. Su compañera tiene la espalda toda llena de spray nasal.
Eh, Así como en el caso de René, digo, es muy variable. Tuvimos otro paciente más que tenía un 20 y pico de años, o sea, no hay un grupo etario puntual o no hay una zona endémica ni hay una particularidad concreta de alguna persona para poder desarrollar Guillain-Barré. Con esto quiero decir, y no los quiero asustar, pero nos podemos acostar a dormir esta noche y mañana nos podemos levantar con las patitas dormidas o con algún problema mayor, ¿sí? Hay un caso muy famoso que todos los años me olvido de traérselo, pero hay una pareja de argentinos que se casó y se fue de luna de miel, se fueron a Australia. Y cuando estaban en Australia, haciendo excursiones para acá, para allá, qué sé yo, el chico, el marido, empezó a tener problemas y también se acostó y empezó a tener como dolores que los atribuían propios al cansancio de andar de excursión en excursión y de querer ir a bucear y a trepar, a hacer una montaña y a pelear con un canguro y a no sé qué, hacer un montón de cosas, y le atribuían el cansancio y el dolor articular y muscular a ese tipo de cosas, y el flaco empezó a tener problemas cada vez más severos y de repente, bueno, empezó con que no pudo caminar más, no podía moverse más, y le diagnosticaron Guillain-Barré, estuvo internado en Australia, no sé si como 6 meses o algo así. Después, bueno, lograron traerlo a Argentina. Yo les hice súper resumido, pero no recuerdo bien. Sé que escribieron un libro, que entre la chica, la esposa y él escribieron un libro, que tampoco recuerdo cómo se llaman. Vengo con muy poca data para quererles tirar algo, les vengo con muy flojito de papeles vengo. Pero si lo googlean o si ponen van a encontrar, no sé, pareja argentina con Guillain-Barré o algo así, lo van a encontrar y están ellos dos que les van a contar bien la historia. Pero imagínense que si que están de luna de miel, están paseando, conociendo un país o otro continente, qué sé yo, y de repente te encontrás con esto, es un tema. Aparte de la parte económica, que el valor, el costo de estar internado en un país como Australia, donde los costos son otros, la calidad de vida es otra, es bastante traumático todo y no lo podían, ni siquiera lo podían trasladar. Imagínense el estado del flaco que ni siquiera lo podían trasladar a Argentina y creo que tardaron, creo que 6 meses en trasladarlo, pero es más, alguien lo puede googlear mientras yo estoy hablando, alguien puede poner pareja de argentinos, no sé qué, y me van a tirar, me van a ayudar un poquito con la data. ¿Eh? Pregúntele a Meta. Bueno, así que ese que era yo, es más, estoy en pata. Estas que están acá son mis zapatillas, estoy en pata con el vida. Fíjense la precariedad de las cosas, y yo ahí era casi solo para todo, atajaba, pateaba el centro, cabeceaba, atajaba, salía jugando, y volvía a tirar el centro en el otro lado y volvía a hacer lo mismo. Elvira acá la teníamos, esto que ven esto que ustedes ven acá en el espaldar, no es una goma, una Teraban, ni nada de esas cosas. Eso es una cámara de bicicleta. Una cámara de bicicleta que me dejaba todos los días, me iba con las manos negras de la goma, la ropa sucia por la goma, y era todo muy casero. Le ponía 25 almohadas acá adelante para poder extender sus rodillas, tener esa extensión, porque Elvira tenía una flacidez extrema en sus miembros inferiores, y la única manera que lograba de pararla, de hecho empezó a pararse conmigo, y hasta logramos caminar un poco con Elvira, pero teníamos que poner todos estos suplementos adelante de sus rodillas para lograr esa extensión. Y con la cámara de bicicleta lo que hacía yo era, me apoyaba en su sacro y con la fuerza, ella se prendía con sus manos de los barrotes, contábamos hasta 3, coordinábamos fuerza, hacíamos sinergia, y desde ahí ayudaba a que se pare y coordinábamos todo para que al mismo tiempo yo tiraba de la banda del otro lado, que de hecho la estoy teniendo con mi mano. Ahí está la banda, la estoy teniendo con mi mano. Cuando Elvira se paraba, yo tiraba de esa cámara y con eso lograba tenerla paradita. Y con eso lograba que descargue peso y estimular la propiocepción, etcétera, etcétera. Y después logramos un poco pararnos sin tanta cosa y un poquito más con sus propios movimientos. Pero imaginen que Elvira, bueno, yo estoy agachado y está casi a mi altura, yo estaba así. Elvira era un taponcito así, ¿sí? Pesaba no sé cuánto, pero era una mujer gordita y chiquita, entonces su peso
en unos músculos, en unas piernas que estaban flácidas o hipotónicas, no ayudaba demasiado. Y tampoco caminar, y con Elvira sí le ponía valvas que estaban hechas de caños de estos de las canaletas. Bueno, su esposo las había hecho, las había forrado, su esposo Rodolfo, que está ahí atrás, un genio, les había hecho unas valvas con esos caños de PVC, le había forrado con goma espuma y le había puesto una cuerina y no sé qué historia. Bueno, y con toda esa precariedad y con toda esa tercer mundo encima, bueno, con todo eso logramos cosas que con voluntad y con ganas lo logramos y le cambiamos la realidad, al menos en la diaria, en este caso a Elvira. Y así como eso, varios casos más. Bueno. Ya me expuse, ya me mostré cómo era cuando estaba en la facultad como ustedes, así que... Esto lo tienen todos escritos ahí, en sus apuntes. Cuando hablamos, si logramos entender, si logramos desglosar esta definición, entendieron todo Guillain-Barré. Si logran entender, si logran desglosar esta definición, entienden todo lo que pasa con un Guillain-Barré. Esto de la polirradículo, neuropatía aguda inflamatoria de origen multifocal, de origen autoinmune, bueno, todo este palabrerío que suena re lindo cuando lo dicen en un parcial o en un final, si no lo entienden, no sirve de nada. Polirradículo, neuropatía aguda, inflamatoria, desmielinización segmentaria, multifocal. Tenemos muchas raíces en varios lugares distintos, multifocal, polirradículo neuro, o sea, raíces y nervios afectados que se van desmielinizando en distintos focos de nuestro cuerpo. Si esa parálisis comienza a ascender, que es lo que sucede, que va desde distal hacia proximal, o sea, desde lo primero que se afecta son los miembros inferiores y a veces los superiores. Los miembros inferiores comienza por los pies. Con Elvira, por ejemplo, que les mostré recién, nunca logramos recuperar sus tibiales anteriores. Entonces Elvira tenía el pie equino constantemente, no tenía tibial anterior, no tenía dorsiflexión. Imaginen que para una persona que está queriendo caminar, si no hay dorsiflexión, lo más probable es que termine arrastrando sus pies y tampoco teníamos valores en cuádriceps como para exagerar y levantar la pierna. Entonces era todo un problema, todo era problema. Entonces, esa parálisis ascendente que comienza por los pies y que comienza bien desde lejos, es un problema. No es que también comienza con las manos, después se pueden afectar o no los miembros superiores, pero generalmente comienza desde los miembros inferiores. La desmielinización segmentaria es multifocal, bueno, de origen autoinmune. Hay como una autofagocitosis de la mielina, ¿sí? Se desconoce, se marca con algún antígeno y se termina fagocitando la mielina a nuestro propio sistema inmune. Entonces nos desmielinizamos de manera rápida. Y eso es lo que pasó con el chiquito, con el sobrino, con René, y con Elvira, y con un montón de gente más que de buenas a primeras, de algún dolor de tipo corporal, al otro día empieza a no poder moverse. En cuanto a la incidencia, lo que hablamos recién, afecta a niños, a adultos, todas las edades, todos los sexos, cualquier parte del mundo, no hay ni distinción de raza ni nada por el estilo. Lo que sí hay que tener en cuenta que justamente es el trastorno desmielinizante agudo más frecuente. O sea, no estamos hablando de esclerosis lateral amiotrófica, no estamos hablando de esclerosis múltiple, estamos hablando de algo agudo. Me preguntan si hay muchos pacientes con Guillain-Barré. Honestamente conocí a 3, a Elvira, a René y a esta otra chica que no me acuerdo cómo se llama. Pero no es muy frecuente, ¿sí? No sé hoy en día, pero bueno, el último caso que vimos acá fue el de René y ahí me está diciendo la tía que fue hace 3 años y pico, así que ojalá que pasen otro tanto de tiempo más para que aparezca otro, o que no aparezca nunca más ninguno. No es muy frecuente, no es muy frecuente. Vamos acá con los síntomas. Bueno, lo que les decía recién, comienza con parestesias
más o menos simétricas en miembros inferiores y superiores, principalmente en miembros inferiores. Y como dije recién, es distal a proximal, empieza desde la punta de los pies y va ascendiendo hacia la raíz de los miembros, y si sigue ascendiendo a los nervios intercostales o a los nervios del tronco, pueden seguir ascendiendo, y si a esta gente de Australia los agarra en plena excursión o tirados en el medio de algún lugar y no tienen acceso a una atención médica, podemos morir porque nos llega hasta el bulbo y produce una parálisis respiratoria, porque en el bulbo está el centro respiratorio, terminamos muriendo de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, se pueden afectar, bueno, los nervios del tronco, intercostales, cervicales y craneales. Cuando se afecta en la parte craneal, el facial es el más afectado. No me pregunten por qué, pero es el más afectado. Debe ser el más blandito de todos. Alteración de la sensibilidad superficial y profunda. Y la parálisis puede seguir ascendiendo hasta el bulbo y provocar la muerte por una insuficiencia respiratoria. Los signos. Esta parte es importante, chicos. Los signos. En el laboratorio, que es donde realmente se evidencia y donde realmente se confirma de que si es un síndrome de Guillain-Barré o no, es a través del laboratorio. Y en el laboratorio a través del análisis del líquido cefalorraquídeo. Ustedes saben que si hacen una punción a nivel del E4 o E5, se extrae el líquido cefalorraquídeo, más allá de lo que vieron en hipertensión endocraniana o en hidrocefalia, que ven que hay mayor cantidad de líquido en las meninges y que si punzan y sale a chorros porque hay mucha presión y demás. Bueno, si hacen una punción entre L4 y L5, bueno, donde determine el médico que va a tomar la muestra, y sacan líquido y lo analizan, ahí es donde se pone en evidencia esta hiperproteinorraquia. Y también acá está el secreto de Guillain-Barré para entenderlo. Esta hiperproteinorraquia tiene que ver con el exceso de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Esto es igual que en la esclerosis múltiple y que en la esclerosis lateral amiotrófica. Si ustedes hacen una punción lumbar, una extracción de líquido cefalorraquídeo, van a encontrar, en las tres van a encontrar hiperproteinorraquia. O sea, mucha albúmina, mucha proteína en el líquido cefalorraquídeo. La diferencia que hay entre esos y esto que es agudo entre ELA y Guillain-Barré, es que en el Guillain-Barré van a tener una disociación albúmino-citológica. La albúmina es una proteína que va a estar elevada, y la parte citológica que va a estar sin reacción celular, o sea, no va a haber las células blancas, las células de defensa, los glóbulos blancos que son los encargados de la defensa, no van a estar elevados como si va a estar en una ELA o en otra patología desmielinizante. O sea, en el Guillain-Barré lo que van a tener es esa disociación albúmino-citológica, que es todo este cuento que está acá. Por eso digo, si interpretan la definición e interpretan esto, ya tienen Guillain-Barré estudiado, más allá de todas las cosas que pueden pasar en el medio. Pero esta hiperproteinorraquia, sin reacción celular, esa disociación albúmino-citológica, la albúmina es una proteína, la citología tiene que ver con las células blancas, las células de defensa, ahí es donde se evidencia. Y ahora vamos a ver, bueno, todo esto se evidencia entre el día 10 y el 14. También, vuelvo a lo mismo, los días, las fechas, los tiempos no son arbitrarios. Estamos hablando de que esta chica que decía Denise se acostó con dolor articular y dolor de cabeza, qué sé yo, y al otro día no se levantó, o en el caso de René, que también estaba bien y al otro día no se pudo levantar. O sea, es muy de golpe esta parestesia o esta instalación de la parálisis, muy rápida. Y la disociación, que creo que en el caso de René, y corregime tía desde tu casa, en el caso de René creo que la médica que lo estaba atendiendo, la médica pediatra que lo estaba atendiendo, según la clínica, la tipa dijo, esto es Guillain-Barré, y le empezó a hacer administración de inmunoglobulinas intravenosas, que es uno de los tratamientos. Creo que le empezó a hacer eso de entrada, o un intercambio plasmático, no sé qué cosa, sin esperar una semana a que esta disociación albúmino-citológica se dé. O sea, sin esperar como el resultado concluyente, la tipa a través de la clínica supuso o dijo esto es Guillain-Barré y empezó a hacer el tratamiento para Guillain-Barré inmediatamente, porque ¿cuál es el problema?
Si pasa una semana, si pasan 10 días, 2 semanas, desde que la persona empezó con el problema de la parálisis, hasta que nosotros tenemos los resultados del líquido cefalorraquídeo, la persona ya hace 2 semanas que está inmóvil y está desmilinizado y se sigue empeorando su cuadro. En cambio, si sabemos antes, se puede empezar a intervenir desde más temprano, ¿sí? Y por ahí evitar que se siga autoatacando nuestro cuerpo, digamos. Sí, la doctora tuvo que empezar antes porque los resultados no llegaban y estaban con el miedo de que empezara con la parálisis más de los músculos respiratorios. El Claro, tema sí. de René, pobre, es que él hizo reacción alérgica a la primera dosis, así que era primero para la alergia y después era para el tratamiento. Fue bastante Claro. complicado el tema de él. Sí, sí, sí. Recuerdo esa parte de que me acuerdo sí de que en el caso de René, me acuerdo sí que su médica lo había empezado a atender, o sea, como que lo diagnosticó clínicamente de antemano, antes de esperar los resultados. No recordaba esta parte de la alergia, pero sí que tuvo buen ojo la médica clínica y lo empezó a atender de entrada, digamos. Está bueno. Bueno, la punción lumbar, nada, eso que están viendo ahí. En cuanto a la evolución, así como en el Parkinson hablamos de estas 4 etapas, acá también lo dividimos en estas 4 etapas que es a modo de ilustrativo o a modo esquemático. Desde la fase prodrómica, la fase de instalación de la parálisis, la fase de extensión de la parálisis y la fase de regresión de los síntomas. ¿Saben lo que es un prodromo? Algo previo a la enfermedad. Bien, Facundo, bien. El pródromo es algo que antecede a los síntomas. En el Guillain-Barré se habla muchas veces de estadios o de síntomas de tipo respiratorios o gastrointestinales. ¿Para qué lo voy a decir? Vamos directamente a la fase prodrómica. La fase prodrómica, en el 60% de los casos existe un episodio infeccioso, ya sea respiratorio o gastrointestinal. Cuando es algo de tipo gastrointestinal aparece el bichito este que está acá abajo, que es el Campylobacter jejuni, que es una bacteria que está en el yeyuno y que se la ha encontrado en muchos casos. No quiere decir de que el Campylobacter jejuni sea la etiología de Guillain-Barré. No piensen que es la etiología, no. Está asociado y encontrarlo al Campylobacter jejuni en un análisis es un factor negativo. ¿Sí? Es como que se le pone un tilde a favor de Guillain-Barré. Si hay Campylobacter jejuni, puede ser que sea Guillain-Barré o se le suma un porotito para ese lado, ¿sí? No es la causa, pero sí es algo negativo encontrarlo. En cuanto a la fase de extensión de la parálisis, acá tenemos estos días, bueno, entre 1 semana y media y 2 semanas que hay una rápida parálisis, pero estamos hablando de que si René se acostó a dormir y al otro día no podía caminar, o si esta chica de TikTok se acostó con dolores articulares y de cabeza y al otro día tampoco pudo levantarse, es mucho más rápido que estos 10 a 14 días que estamos hablando acá. Y si tenemos algo de instalación tan brusca, tan violenta, es muy probable que sea muy agresivo. No es lo mismo ir perdiendo la motilidad periódicamente o paulatinamente a que de buenas a primeras pierda todos los reflejos, pierda la motilidad, bueno, tenga montones de problemas. Hay afección de los 4 miembros, abolición de los reflejos osteotendinosos. Esto es más una parálisis de tipo periférica. Si tenemos una parálisis de tipo periférica, los reflejos osteotendinosos van a estar disminuidos o abolidos directamente. No vamos a tener respuesta patelar, no vamos a tener respuesta de tipo osteotendinosa, ¿sí? Que sí lo vamos a tener exacerbado en una persona con lesión de neurona motora superior, como en una ACV e incluso un Parkinson también. Acá es donde se evidencia esto de la disociación albúmino-citológica. Estamos hablando de casi 2 semanas. Si la médica de René esperaba estas 2 semanas, probablemente René hubiese tenido, peor, como estaba diciendo la tía ahí, que tenía compromiso, que tenían miedo que haya compromiso respiratorio. Si asciende hasta el bulbo, si
produce una cuadriplejía y llega hasta el bulbo, puede producir un paro cardiorrespiratorio, si no tiene asistencia respiratoria mecánica, ¿no es cierto? La fase estacionaria, bueno, la fase estacionaria va a depender mucho de cuánto avanzó o cuánto fue la fase de instalación de la parálisis. Si tenemos una parálisis muy agresiva y muy extensa, la fase estacionaria probablemente sea un poquito más larga que lo que sería si la parálisis va instalándose de a poco. Entonces, también varía en cuanto a tiempos, ¿sí? Es heterogénea, depende de cada caso en particular, su duración oscila entre días, semanas, meses y años, o sea, incluso no puede que no haya regresión, como en el caso que les contaba recién de Elvira. En la fase de recuperación o de regresión de los síntomas, ahí tenemos, también se caracteriza por la variabilidad de acuerdo a la cantidad de tiempo, de acuerdo a la agresión que tuvo la parálisis para instalarse, de acuerdo hasta dónde llegó, si llegó hasta el bulbo, o si fue solamente, no sé, hasta las rodillas, que desmielinizó, o a las caderas, vamos a tener un pronóstico más o menos favorable de acuerdo a lo que haya comprometido la fase máxima de parálisis. Del 15 al 20%, del 15 al 25% de los pacientes suelen quedar con secuelas motoras. Bueno, los miembros inferiores, al ser los primeros en afectarse, los primeros en desmielinizarse, son los últimos en recuperarse. Entonces, si hay algún tipo de secuela, generalmente van a quedar más en miembros inferiores, como les contaba en el caso de Elvira. No sé, tía, ahí con René, ¿qué ha pasado con sus miembros inferiores? Se quedó con el cebador de mate la cámara. No, ahí está. Con respecto de los miembros inferiores, no, entre todo bien. Al principio sí le costaba, que por ahí estaba como, se tropezaba con más frecuencia, como debilidad, por decirlo de una forma, más que nada cuando corría. Pero de a poco todo eso fue mejorando, o sea, hoy cero problema con eso. Imaginen la dificultad de rehabilitar un chiquito, en este caso René, lo vamos a usar a René de ejemplo en toda la clase. Con él teníamos que jugar. No es como una persona que le decimos vamos a hacer, no sé, 3 series de 15 o de 10 o 4 series de no sé qué cosa, de movimiento, de flexo, extensión o de lo que sea. Con René teníamos que jugar y con René corríamos carrera dentro del gimnasio. Le armábamos como una especie de circuito, como una especie de algo para hacerlo mover jugando. No le podíamos decir a él, andá corriendo hasta el fondo y volvé, o andá gateando hasta el fondo y volvé. Pero sí le corríamos carrera, le apostábamos cosas y le poníamos premios y le poníamos, y festejábamos cuando ganábamos y festejaba él cuando ganaba él. Entonces, es difícil encarar una rehabilitación cuando es un chiquito, que tenés que hacerlo a través de los juegos. A algunos de ustedes les habrá tocado con Tony acá en el centro de rehabilitación, que es un chico difícil porque no quiere hacer nada, porque no entiende que tiene que moverse y que tiene que hacer las cosas que le pedimos, no porque a nosotros se nos antoja, no porque nosotros queremos, sino porque creemos que es lo mejor para él, como con todos los pacientes, pero es difícil que, digamos, llevar a cabo una rehabilitación. Y con René me acuerdo clarito de que él es como que trababa sus piernas en hiperextensión de rodilla, y no había mucha flexión de rodilla por esta inseguridad que generaba esta ausencia de tono o esta disminución de tono en cuádriceps o en los extensores. Tanto. Bueno, nada, un dibujo, una foto bien. Igual a como estábamos acá, ¿no es cierto? Unas camillas hidráulicas que se levantan y se bajan, y yo la tenía con almohadas en la rodilla y con una goma de bicicleta, bien argentino, atalo con alambre. Hay 3 kinesiólogos, mirá, 3 kinesiólogos. Yo estaba solo con 20 más o menos. El pronóstico, bueno, el pronóstico va a depender, primero la edad de la persona. En el caso de Elvira, que les contaba recién, que tenía 60 y pico de años, fue una recuperación mucho más lenta y no fue una recuperación total. Quedaron secuelas bastante invalidantes en miembros inferiores. En el caso de René, que era un chiquito de 5 años, tuvo una recuperación mucho más rápida y una sobrevida o una calidad de vida mucho mejor
porque recuperó, más allá de que lo que cuenta la tía acá, es que por ahí sufre algunos tropezones o algunos problemas propios de la parestesias, digamos, pero la edad, a mayor edad, menor recuperación, como en todo. O sea, no es lo mismo romperse un cruzado a los 60 que romperse un cruzado a los 20. La recuperación va a ser mucho mejor cuanto más jóvenes seamos. Si necesitó asistencia respiratoria mecánica también, porque quiere decir de que su parálisis fue muy grande, ascendió hasta el bulbo en este caso, y la persona necesitó recibir asistencia respiratoria mecánica, o sea que es de pronóstico negativo también que haya recibido la asistencia respiratoria mecánica, no por la asistencia en sí, sino porque quiere decir de que fue una parálisis bastante alta y que tuvo que recibir asistencia respiratoria mecánica. La instalación de la parálisis en menos de 7 días. Bueno, estamos hablando que acá se dio de la noche a la mañana, o sea que imagínense que si se da de la noche a la mañana es súper agresivo, o sea, se desmieliniza y paraliza de manera muy agresiva, muy rápida. Entonces, eso también es de pronóstico negativo, porque quiere decir de que se desmielinizó todo como muy de golpe, fue como un ataque masivo desde el sistema inmunológico hacia nuestra mielina. La infección, bueno, por Campylobacter jejuni también, vuelvo a repetir, no es la causa, no es la etiología, pero sí es negativo que se lo encuentre dentro del análisis, digamos, de líquido cefalorraquídeo o los análisis que se hagan posteriormente. El pronóstico funcional depende del déficit motor en la fase máxima de la parálisis. Si la persona requirió de asistencia respiratoria mecánica, probablemente haya tenido una cuadriparesia o una cuadriplejía. No es lo mismo recuperar a una persona que tuvo una cuadriplejía a recuperar a una persona que tiene una paraplejía o una monoplejía. ¿Sí? El riesgo de muerte es del 3 al 5%, datos. Y en cuanto a los tratamientos médicos, yo se los voy a nombrar en el apunte que está en campus, van a encontrar un poco más descrito esto y probablemente haya otras cosas nuevas también, pero tienen que ver con la administración de inmunoglobulinas endovenosas o intravenosas. Estas inmunoglobulinas lo que hacen es distraer, voy a usar la palabra distraer, no sé si es la palabra más apropiada, pero es distraer al sistema inmunológico. O sea, el sistema inmunológico lo que hace es atacar a donde están las inmunoglobulinas, que son como marcadores de lo que hay que atacar. O sea, es como que yo voy con un aerosol rojo pintando a la gente o a lo que quiero, a ver si voy a decir gente. Es como que si yo fuese pintando gente que quiero eliminar y atrás viene todo mi ejército y dice, bueno, todos los que están pintados de rojo hay que eliminarlos. Bueno, las inmunoglobulinas hacen eso. Cuando tenemos pintado por todos lados, lo que hace el sistema inmunológico es atacar lo que está pintado, lo que está marcado. Entonces, lo que se hace con este intercambio o esa administración de inmunoglobulinas intravenosa es enmascarar o dificultarle la tarea al sistema inmunológico, que el sistema inmunológico no vaya y ataque, sino que o que no pinte o que pinte más, menos cantidad o más espaciado. ¿Se entendió la idea o no? ¿Sí? Bien. Con los intercambios plasmáticos lo que se intenta hacer es justamente frenar este avance. El intercambio plasmático sería como algo así como cambiar el plasma de la sangre y ponerle plasma nuevo. O sea, también volvemos a esta idea de confundir un poco al sistema inmunológico para que no ataque a la persona, a la mielina de la persona, ¿no? Si tenemos una parálisis tan agresiva inicialmente, por más que le pongamos inmunoglobulina y que le hagamos intercambios plasmáticos y que le hagamos lo que le hagamos, si la parálisis se instaló rápido, no tenemos mucho para hacer. Como decía recién, esta médica no esperó a que estén los resultados del líquido cefalorraquídeo y empezó a administrar estas inmunoglobulinas de manera anticipada para que justamente no siga progresando esa afección. Sí. Si se equivocaba, me preguntan si se equivocaba en el diagnóstico y le administraba inmunoglobulinas, no pasa nada. O sea, no es que le vas a hacer, no sé, va a quedar visco el paciente porque no le pasa nada.
En cuanto al tratamiento kinésico, y acá hay varias cosas a tener en cuenta en el tratamiento kinésico y cómo podemos abordar desde distintos lugares en un paciente con Guillain-Barré, que no va a ser solamente la parte motriz. Si tenemos una persona que está con una parálisis o una cuadriparesia o una cuadriplejía, vamos a tener que prevenir estos riesgos secundarios que pueden ser desde la parte cutánea, las úlceras por presión, por ejemplo. O sea, si una persona está inmóvil, si está casi paralizado por completo y no se puede mover, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que esta persona comience a tener los primeros signos de ulceración o de que se le empiece a enrojecer la piel, de que empiece con las ampollas, que empiece la desepidermización, y que empiece la necrosis y todo ese tipo de cosas? Entonces, lo que tenemos que hacer es prevenir estos riesgos secundarios que, por ejemplo, está en la parte cutánea. También vamos a prevenir en la parte ortopédica. Si una persona, ustedes saben que cuando hay flacidez en miembros inferiores, la tendencia es ir hacia una rotación interna de las caderas, y si nosotros dejamos a esa persona con una rotación interna y no la movemos y no la tocamos y no la estimulamos y no le hacemos nada, va a quedar de esa forma, y si se va regresando, si va volviendo de sus síntomas de manera espontánea y no intervenimos nosotros, también vamos a tener problemas a la hora de recuperar. O sea, de nuevo, vamos a estimular o a acompañar la regresión de esos síntomas, en este caso la parte ortopédica. Esto también es aplicable a cualquier patología neurológica, ¿sí? ¿Te tengo que sacudir un poco? ¿No? Los riesgos ortopédicos tienen que ver con las deformidades articulares y demás. La parte respiratoria. Cuando hablamos de neumonía en el módulo anterior, hablamos de la neumonía se carga en su estadística, tiene como muchos trofeos en sus vitrinas que son muy ganados en mala, no en mala fe, sino que la neumonía se termina cargando en sus estadísticas un montón de víctimas que otras patologías previas hicieron todo el caminito de hormiga, hicieron todo el compañera de hace 1000 años de la facu, gente que hace 1000 años que no veo. La otra chica no sé quién es. Pero también me saludó como que me conocía. La neumonía se termina cargando víctimas y es como digo, engrosa su vitrina de trofeos, pero es porque toma un paciente, supongamos un parkinsoniano que viene hace 20, 25 años arrastrando este Parkinson, de repente, porque tiene problemas de la deglución, se broncoaspira con algo, termina infectándose, termina generando una neumonía y termina muriendo por neumonía. Y en el reporte va a decir motivo de deceso, neumonía. Pero en realidad la persona viene con un Parkinson, con un lo que sea, previamente, y termina siendo la neumonía el que se lleva el primer premio, pero no es la causa original. Entonces, esto de prevenir los riesgos respiratorios o el cuidado respiratorio tienen que ver con eso. En un paciente que está cuadripléjico o con Parkinson o con ACV o con la patología que ustedes quieran, una infección respiratoria es letal, es muy complicada. Así como eso, los riesgos tromboembólicos. Ustedes saben que la inmovilización, lo vimos también en el módulo anterior, la inmovilización prolongada produce éstasis venoso y ese éstasis venoso produce acumulación de fibrina y posible formación de trombos, y si ese trombo se desprende y empieza a viajar y se impacta en alguna arteria del cerebro, tapa, produce infarto, produce muerte, produce un montón de cosas en el cerebro, en el corazón o en el pulmón o donde sea, produce un problema mayor al que ya tenemos. Vuelvo, tenemos una persona con una cuadriplejía y a eso le sumamos que tenemos un trombo que impacta en algún lugar y que genera otro problema más, lo que menos queremos son más problemas. No queremos úlceras, no queremos neumonías, no queremos trombo dando vuelta por ahí, queremos que nuestro paciente vaya recuperándose. Y en cuanto al tratamiento kinésico, lo que vamos a hacer es acompañar esa regresión de los trastornos desde el punto de vista del punto de vista del déficit sensitivo. O sea, ustedes saben que la motricidad, mejor dicho, la sensibilidad es lo que antecede a la motricidad. Si vamos recuperando la sensibilidad, tenemos más posibilidades de recuperar la motricidad. Entonces, si acompañamos ese
trastorno sensitivo a que empiece, si estimulamos la parte sensitiva a la hora de rehabilitar, tenemos muchas más posibilidades de también recuperar la parte, jodéamelo ahí al amigo, ¿qué tal? Estamos acá. Recuperamos la parte sensitiva, tenemos muchas más posibilidades después de recuperar la parte motriz. Entonces, eso de que hacen ustedes, que agarran las pelotitas con los pinches y les pasan a las personas, o que los tocan con un algodón y que después lo tocan con un pinche y que después lo tocan con no sé qué cosa, que lo apretan, que le ponen algo caliente, algo frío, bueno, todas esas cosas no son al pedo. Y todas esas cosas ayudan a estimular a esa persona para que recupere su sensibilidad y que después recupere su motricidad. Entonces, es importante también. La parte déficit motor, bueno, de esto tenemos un montón para hablar, no me voy a detener mucho en esto, pero sí tenemos que ayudar a la regresión de esta parte, ¿sí? Y la parte vegetativa también, por ahí es la que menos bola le damos, al menos desde el punto de vista kinésico, nos enfocamos mucho en la parte motora, y no tanto en el resto, pero también hay que abordarlo desde ahí. En un momento, acá se había hablado de que en rehabilitación, acá íbamos a tener como una especie de Play o de Nintendo Move o de no sé, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama la Nintendo Move? ¿O cómo era la que había, una consola que había? ¿Cómo? La Wii. Wii, la Wii. Bueno, Nintendo Wii, Move le mandé yo. La Play es Play Move, ¿o no? ¿Tampoco? Bueno, anda a saber dónde le saqué. No es lo mismo que yo le dé a una persona una orden de que le diga, a ver, Elvira, levantame la mano 10 veces hasta tocar mi mano y le ponga la mano, o le ponga una pelotita y que la persona tenga que levantar el brazo 10 veces, a que yo le dé un control en el cual esa persona tiene que hacer un movimiento para pegarle a una pelotita o embocar una pelota en un lugar o derribar un objetivo o hacer otra cosa donde interviene la emoción y las ganas de hacerlo más que la repetición en sí. La repetición es buena, pero si dotamos a esa repetición de emoción, ¿qué pasó? Si dotamos a ese movimiento de intención y de emoción, vamos a tener una calidad mucho más superior a la que sería solo hecho de repetir 10 veces que la persona me haga 10 extensiones de rodilla, a que si la persona tiene que patear un elemento directamente y embocarla en un arco o en un aro o en un no sé qué cosa. Por eso también está bueno saber qué es lo que la persona hacía, qué ocupación tenía, qué hobbies hacía, qué le gustaba hacer. Bueno, todas esas cosas las podemos usar después a favor de la rehabilitación. Ya vamos terminando, ya está, ya los libero. De hecho, creo que esa era la última. Cuando, en su momento, cuando hice esta presentación, el profe que estaba en la cátedra era muy bostero, muy bostero. Y yo para hacerle una cargada le metí algo en la oreja de Don Guillán, para tomarle no venganza, sino una pequeña revancha con ese profe. Ahora no estamos para cargar a nadie, ahora no podemos gastar a nadie. Bueno, acá terminamos, no sé si hay dudas, preguntas o algo. No, fue gol, fue el tercero.